tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy y el tema que vamos a analizar precisamente es la comunicación. O sea, dentro de la asignatura de taller de redacción 1, aunque cabe aclarar que también en la asignatura de taller de lectura 1 también presenta este mismo tema, pero evidentemente enfocado a la lectura propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, esto mismo y vamos a iniciar. Bien, lo que vamos a realizar es un análisis, entiéndase como análisis el estudio, digamos, de los elementos de un todo por separado, ¿sí? Así como cuando vas, por ejemplo, a hacer un análisis clínico o un análisis de sangre, ¿verdad? Lo que hacen es sustraerte la sangre y las personas que se dedican a ello lo que hacen es separar todos los elementos que constituyen ese cuerpo, esa sangre, y van a estudiarlo de manera separada. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros aquí, ¿no? Vamos a tomar un cuerpo, que en este caso es la comunicación, y lo vamos a separar por sus elementos, ¿sale? Eso es un análisis. Ahora, todo obviamente tiene elementos, ¿no? Los elementos de la comunicación, en este caso, que es el tema que vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a separar cada uno de los elementos para que podamos comprender, ¿sí? El primer elemento que existe en el proceso de la comunicación es la fuente. Vamos a escribir acá el primer elemento. Se llama la fuente, por acá. La fuente. ¿Sale? Una fuente, haciendo esta analogía con lo que conocemos como precisamente fuente, ¿verdad? Es donde surge algo, ¿me explico? En este caso, en la comunicación, la fuente es donde surgen las ideas, ¿sale? La fuente de manera natural, por ejemplo, es cuando en el subsuelo hay agua y busca una salida y evidentemente a eso se le denomina fuente. En este caso, esa fuente, insisto, son las ideas que vamos a tener. Todo el tiempo nosotros tenemos ideas, ya sean ideas muy complejas, ¿sale? Como resolver un problema o cosas así, ¿no? Pero también tenemos ideas no tan complejas que lo vemos en la vida cotidiana, cuando decidimos por dónde pasar en un camino, por ejemplo, cuando tomamos ciertas decisiones que lo hacemos tan cotidianamente que no nos damos cuenta que es ahí donde surgen las ideas, ¿sale? El siguiente elemento que vamos a analizar es, dentro del proceso de la comunicación, es el emisor. Es importante, fíjense bien lo que estamos haciendo aquí, la línea, es decir, la circulación que va en este flujo que es la comunicación, va hacia allá en este caso, ¿sale? Tenemos la fuente, que sabemos que la fuente no es otra cosa que la idea, y el emisor, ¿sale? ¿Y quién es el emisor? Bueno, al quien se le ocurre ¿qué cosa? Al quien se le ocurre esas ideas, es decir, la persona que va a manifestar técnicamente su mensaje, ¿me explico? Y que de alguna forma ya reflexionó sobre lo que va a decir, ¿no? En un factor dialógico, cuando tú hablas con alguna persona, lo que estás haciendo es ordenar tus ideas y tú eres automáticamente este elemento que es el emisor, ¿vale? El siguiente elemento es la codificación. Acuérdate que el sentido, la codificación, ¿vale? ¿Y qué es la codificación? Bueno, la codificación es el proceso en el cual el emisor elige los códigos para poder manifestarse. ¿Sí me explico? Si, por ejemplo, estuviéramos hablando en otro idioma, el que tú quieras, ¿sale? Entonces yo tendría que elegir los códigos esenciales y los códigos adecuados para poder manifestar mi mensaje, ¿sí? O pueden ser otro tipo de códigos. Existen muchísimos tipos de códigos. El código, no sé, de los colores, ¿verdad? El código lingüístico como el de señas, ¿sí? Los números también son códigos.
las fórmulas químicas son códigos, ¿verdad? A manera que el individuo, en este caso el emisor, tendrá que elegir a través de su experiencia los códigos adecuados para poder manifestar ¿qué cosa? Para poder manifestar esta idea, es decir, el mensaje propiamente dicho, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo esos códigos, ya elegí los códigos de una forma o de una manera adecuada, lo que tengo que saber es por qué medio va a fluir ese mensaje o esa idea, ¿no? Y a eso se le denomina canal. ¿Vale? Un canal, recordemos que en la flexión para allá, un canal es precisamente el medio por el cual va a viajar el mensaje o la idea, ¿sí? Haciendo una analogía, no un ejemplo, pues, supongamos que yo tengo aquí una llave de agua y tengo un recipiente al otro extremo, ¿verdad? El problema está en que el recipiente yo no voy a poder traerlo hacia la llave, ¿verdad? Porque supongamos que está fijo, no es un tanque quizá, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que buscar es un canal, es un medio por el cual fluya esa agua hasta llegar al recipiente. Entonces necesito una manguera. La manguera sería en este caso el canal. Y en el proceso de comunicación pudiéramos decir que el canal puede ser el medio por el cual va a transportarse ese mensaje. En este caso, por ejemplo, que yo les estoy dando en la clase y me estoy comunicando con ustedes, bueno, el canal que utilizo es la lengua hablada, ¿sale? Si yo escribiera, bueno, en el momento en que estoy escribiendo, por ejemplo, todo este mensaje y no hablara, entonces toda esta información que está aquí, el canal que les estoy presentando es la lengua escrita, ¿sale? Que quede claro entonces que el canal se refiere al medio por el cual va a viajar ¿qué cosa? El siguiente elemento. El siguiente elemento sería el mensaje, ¿sale? El mensaje como tal es el elemento fundamental, es el elemento crucial, el más importante de todos. ¿Por qué? Obviamente porque es lo que se quiere decir, es, digamos, la traducción de esta idea hecha palabra, en este caso. ¿Me explico? Entonces, el mensaje como tal es el elemento fundamental en el factor dialógico y en lo que se refiere evidentemente en la comunicación, ¿sale? Es el portador de la idea, pues, ¿sale? De ahí nos vamos al siguiente elemento, que es la decodificación. Vamos a poner acá, decodificación, ahí está, la decodificación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si el emisor se encarga de codificar, ¿sí? ¿Será quién? Será el receptor, ahí está el otro elemento, receptor, se encargará de decodificar, ¿sale? Es decir, la decodificación. ¿Y qué es la decodificación? Es la interpretación que les voy a dar a esos códigos que el emisor eligió para llevar a cabo su mensaje, ¿sí? Vamos a suponer, si aquí estuviéramos hablando, decíamos, o si yo les estuviera hablando en otro idioma que ustedes desconocieran, evidentemente el mensaje, o más bien el proceso de la comunicación llegaría hasta acá y no se cumpliría este proceso, ¿verdad? Porque no entenderían o no comprenderían lo que yo les estoy dando o lo que yo les estoy diciendo. Es decir, que el receptor no puede decodificar ese mensaje. ¿Me explico? Entonces sí es importante que el emisor, de manera muy cuidadosa, elija los códigos adecuados. ¿Para qué? Para que el receptor pueda decodificar. Anteriormente, o bueno, actualmente también, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, quieres ver una película o quieres ver, no sé, cualquier información, o escuchar una canción, una música, pues, y insertas tu memoria USB a tu computador y de repente no lo lee, es decir, no lo reconoce.
seguramente porque está en un formato que tu computador no tiene en su memoria, o más bien no la puede identificar, ¿no? Es decir, que esa memoria tiene ciertos códigos que tu computador no lo puede leer, así decimos, es que no lo lee, ¿verdad? Es decir, que no es compatible pues con tu computador con la memoria, es decir, que los códigos no se reconocen, ¿no? Lo mismo, si yo estuviera hablando de otro idioma que ustedes no reconocieran, lo que sucede aquí es que el mensaje se va a cortar y entonces ahí termina el proceso y no existiera entonces una comunicación. Insisto, por eso la importancia de saber elegir los códigos. Y también hay que tener mucho cuidado de que esos códigos que aparentemente son iguales a los del receptor, pero si no llevan un orden o si la idea no está perfectamente ordenada, ¿me explico? O si la idea que tiene el emisor no tiene esa sintaxis, no tiene esa coherencia, pues evidentemente, aunque estemos hablando el mismo idioma, también se puede cortar. ¿Por qué? Porque el receptor no va a poder decodificar muy a pesar de que sea, insisto, el mismo idioma, ¿no? Ahora, el siguiente elemento, ya hablamos de la decodificación, ya hablamos precisamente del receptor, y existe otro que se llama retroalimentación. Lo voy a poner acá. Retroalimentación. ¿Vale? ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es cuando el receptor le contesta al emisor. Aquí hay un factor dialógico. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo te hago una pregunta a ti, por muy sencilla que ésta sea, no sé, se me ocurre cómo te llamas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Cuando yo te pregunto, ¿sí? Existe este proceso. Se me ocurrió preguntarte, todavía no lo he hecho. ¿A quién? A mí. Codifico. Bueno, las palabras las ordeno, los códigos. Utilizo el lenguaje oral, ¿no? ¿Qué cosa? El mensaje está en que yo quiero saber tu nombre. Tú como receptor vas a entender y vas a comprender lo que te estoy diciendo. Hasta ahí llega, digamos, el proceso de la primera vuelta, digámoslo así, del proceso de la comunicación, ¿sale? Cuando tú me contestas, mi nombre es fulano de tal, por automático, tú, que anteriormente eras el receptor, ¿sí? Ahora te conviertes en emisor, así de sencillo. Y mientras yo te esté escuchando, ¿verdad? En donde tú me estás diciendo tu nombre, pues entonces ahora yo soy el receptor. A ese factor dialógico de contestación se le llama retroalimentación. Es fundamental. En una de las clases, en un grupo decíamos, ¿cuál pudiera ser entonces la diferencia entre comunicación y la información? ¿No? Existen unos autores lo marcan como sinónimos. Acuérdense que los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen un mismo significado, ¿no? Y sí, pudiera caber pues este concepto. Si tú me dices los medios de comunicación o los medios de información, es totalmente válido y se entiende, se comprende pues el concepto, ¿no? Sin embargo, sí existe una diferencia como tal. En el caso de la comunicación existe esto, la retroalimentación, es decir, hay un factor dialógico, persona a persona, ¿verdad? Y en el caso de la información, lo único que proporciona son datos, ¿sale? Por ejemplo, si tú lees un libro, ¿verdad? Está el proceso de la comunicación y eso también lo vemos, por ejemplo, en taller de lectura. Les decía, la comunicación en la lectura, que también existe la comunicación, pero ahí es un poquito más de información, ¿verdad? Que evidentemente también depende de qué es lo que estés leyendo, me imagino, ¿verdad? Si tú estás leyendo un libro que es informativo totalmente, es decir, en donde lo de consulta, ¿sí? Te está proporcionando datos. Tú no tienes un factor dialógico con el libro. ¿Me explico? No tienes ese factor dialógico. Te está proporcionando, insisto, información. Entonces eso, en el sentido estricto, pudiera ser no comunicación, sino información.
¿vale? Sin embargo, no pasa nada, son conceptos tan similares que pudieran resultar como una especie de sinónimos, ¿vale? Bien. Ahora vamos a hablar de dos conceptos más, o de dos, digamos, elementos más del proceso de la comunicación, ¿sale? ¿A cuál me refiero? Bueno, ya tenemos aquí el esquema de lo que es la comunicación. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a unir en un círculo, ¿vale? Lo voy a encerrar en un círculo, voy a poner un color diferente para que podamos entender estos garabatos, ¿no? Ahí está. ¿Y qué representa ese círculo rojo? Representa el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto no es otra cosa que lo que rodea este proceso comunicativo. Hay muchos tipos de contexto. El contexto, por ejemplo, el contexto físico, ¿sí? El contexto psicológico, el contexto social, ¿no? En fin, pero ¿qué es en sí el contexto? El contexto es todo, insisto, todo el ambiente o donde se lleve a cabo técnicamente el proceso de la comunicación, el cual puede ayudar o no al mismo proceso de la comunicación. Por ejemplo, si hablamos del contexto físico, ¿verdad? En este proceso de comunicación pudiera ser, no sé, el calor. Si hay mucho calor, también puede ser un distractor involuntario. O si hay mucho ruido, que también es otro elemento, que es el ruido, pero aquí también puede entrar dentro del mismo contexto. O si dentro del contexto físico pudiera ser también la posición o la distancia que puede tener un elemento con el otro, refiriéndome al emisor y al receptor. ¿Lo explico? Por ejemplo, si no es lo mismo que yo esté platicando con una persona que está a 2 metros de mí a estar platicando con una persona que está a 10 o a, no sé, 5 o 7 metros de mí. Entonces tendría que elevar la voz y eso pudiera convertirse en un problema. ¿Sí me explico? Entonces el contexto físico es importante. El contexto psicológico se refiere pues, al estado de ánimo que uno tiene. A lo mejor el tema es muy sencillo, pero resulta que en ese momento no estoy de humor para contestarte, o estoy muy estresado, o estoy muy triste, o dependiendo del estado de ánimo en donde esté, con que me encuentre. Entonces también el contexto tiene mucho que ver si esto se lleva a cabo, ¿no? El contexto social, es decir, la interacción que voy a tener con la otra parte, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo hable sobre un tema determinado con mi jefe o con mis hermanos, con mis amigos, aunque sea el mismo tema. ¿Por qué? Porque ese contexto social también va a determinar muchas cosas, ¿no? Si estoy con mi jefe, obviamente tiene que haber cierta formalidad, ¿verdad? Cierta seriedad en el proceso. Pero si estoy en la sala con mis amigos o con mi familia, pues de alguna forma ya existe pues cierta flexibilidad en ese sentido y puede fluir más más ligera, digámoslo así, la comunicación como tal, ¿sale? Entonces, el contexto se refiere, insisto, a este ambiente que pueda tener tanto una persona como otra, hablando precisamente del emisor y el receptor, ¿sale? Y, por supuesto, está este elemento que se supone que no debe de estar adentro, ¿no? Que se llama ruido, ¿sale? Si manejamos el concepto de que ruido es todo aquello que obstruye el mensaje, entonces, por lógica, si el sonido fuerte, estridente, pues constituye el ruido. Pero no solamente el ruido o el sonido, ¿me explico?, puede ser la causa que obstruya la comunicación. Irónicamente, también el silencio puede ser parte de un ruido. ¿Sí? Así como dentro de este proceso, obviamente, ¿sale? No es de que
voy a buscarlo en internet y evidentemente tú buscas como la palabra ruido, tiene que ver con el sonido, ¿me explico? Pero si a mí me dicen que el concepto del ruido en el proceso de la comunicación es todo aquello que obstruye el mensaje, pues resulta ser que la falta de sonido, ¿sí?, pues también obstruye el mensaje. Es como que te estamos hablando, bueno, de hecho estamos hablando, estoy dando la clase y de repente se va la luz o de repente ya no funciona el micrófono y yo me quedo así hablando como que, y ustedes ya no me escuchan, ¿no? ¿Obstruye el mensaje? Sí lo obstruye, ¿no? Entonces quizá pueda funcionar como ruido, ¿me explico? El silencio, irónicamente, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque obstruye precisamente el proceso de la comunicación, ¿sale? Ahora, ya para concluir, ¿qué pasaría si en una pregunta de examen, que no les voy a hacer examen, por lo menos ahora, les comentaba, les preguntaran, pues, el concepto de la palabra comunicación únicamente tomando en cuenta cada uno de los elementos: fuente, emisor, codificación, canal, mensaje, decodificador, receptor, obviamente retroalimentación, contexto y el ruido. ¿Cómo pudiéramos construir este concepto a través o de forma textual? Comunicación es cuando a través de una idea, que es la fuente, el emisor codifica, ¿sí?, a través de un canal el mensaje, el cual será decodificado por el receptor, llevando a cabo una retroalimentación en un determinado contexto, ¿sí?, siempre y cuando no exista un ruido. Eso es la comunicación. Muy buenos días y gracias por escuchar la clase.